Ok, hola, muy buenas noches. Buenas noches, esperemos que todos estén muy bien. Gracias por seguirnos una vez más en esta sesión académica. Hoy les vamos a compartir lo que son accesos vasculares, un tema de un alto impacto que nosotros como profesionales de la salud estamos el día a día atendiendo pacientes que requieren algún tipo de tratamiento sistémico, un tratamiento para calmar alguna molestia, algún tipo de antibiótico, o aquellos que requieran algún tipo de nutrición enteral, parenteral, perdón. Como bien sabemos, algún acceso venoso es cualquier administración de sustancia líquida que los usamos como hemos dicho, para administración de algunos fármacos, para hidratar al paciente o incluso para nutrición. Esto se hace directamente a través de una vena con un tubo o catéter que le decimos que eso nos permite que tengamos acceso inmediato al torrente sanguíneo, ¿sí? Eh, hay muchos tipos de dispositivos vasculares que llegamos a utilizar. El más común que todos utilizamos en el campo clínico es el periférico, que lo usamos tanto para diagnósticos, que es para extracción de muestras, y administración de fármacos en una urgencia, ya sea por dolor, picadura de alacrán, mordedura de serpiente o entre otras razones. Ya si nos vamos a algo más específico, que un paciente ya requiere alguna terapia mayor o porque es un paciente crítico que requiere enaminas o nutrición parenteral o incluso tratamientos como hemodiálisis y quimioterapias, ya tenemos otros dispositivos más sofisticados. Tenemos aquí, por ejemplo, el Hitman, que es el Majuncar conocido. Tenemos también el Portacat, el Puerto, que es un dispositivo que es más que nada para aquellos pacientes oncológicos. Utilizamos el catéter central este catéter periférico de inserción, catéter periférico que se inserta de forma periférica, pero llega a la punta central. También tenemos los catéteres de inserción central cava, que se le da el nombre que comúnmente lo conocemos como Arro, pero nosotros en sí siempre decimos pásame un catéter Arro, pero Arro es una marca, ¿sí? El catéter es de inserción central porque la punta llega a cava. Ya le damos el nombre de acuerdo al sitio de inserción. Un catéter le decimos de inserción yugular, catéter subclavio porque está en la región, en el tercio medio de clavícula, y tenemos el catéter de inserción femoral que le conocemos como. Bueno, tenemos ciertos criterios para la instalación de dispositivos vasculares, ¿sí? Dependiendo para qué los necesitamos y el tiempo de estancia que el paciente va a requerir la terapia de infusión. Entre ellos tenemos el catéter de estancia corta, que es el periférico, que ese, pues obviamente, de acuerdo a la norma oficial mexicana 022 de la Secretaría de Salud, nos dice que este dispositivo se debe cambiar en menos de 72 horas. Incluso podemos, si está muy bien cuidado, no hay datos de infección, ni flebitis, ni extravasación, podemos extendernos esto por más tiempo. Claro que sí se puede, pero es un campo muy estricto y muy bien cuidado. Están también otros catéteres de estancia media que son periféricos. Los conocemos como periféricos largos, ¿sí? Esos dispositivos son de forma periférica que miden de 10 a 15 centímetros, que esos tardan de 1 a 4 semanas, ¿sí? Son para aquellos pacientes que tengan una estancia hospitalaria muy prolongada, pero no deben usar aminas ni NPT para tener ese tipo de dispositivos. Tenemos otro catéter de estancia media central que se tarda de 3 a 5 meses, ¿sí? Y tenemos el catéter tunelizado que se tarda de 6 meses hasta un año, y los catéteres de estancia prolongados o implantados o reservorios implantables que se tarda hasta un año, 5, 10 o 15 años bien cuidados
porque su función llega hasta 2000 funciones. Bueno, tenemos que tener en cuenta también cuáles son las recomendaciones para saber eh, el uso de los dispositivos de acuerdo a la zona del sitio de inserción que vamos a elegir. Si nosotros vamos a instalar un catéter periférico corto, casi siempre nosotros tomamos una de las venas basílico-cefálicas, los que están en el dorso palmar, ¿sí? O en el brazo del paciente. Entonces, si nosotros pasamos en esta tabla los flujos mililitros por minuto de la vena cefálica y basílica, nos da entre 40 a 95 mililitros por minuto. Si nos vamos a la vena subclavia o axilar proximal, la presión que ejerce el litro por minuto de sangre es de 800 y vena cava superior es un flujo de 2000 litros por minuto. También esto hay que tener en cuenta la osmolaridad de los fármacos que estamos administrando. Una de ellas, la osmolaridad, igual, si es la vena cava, la osmolaridad debe ser menos de 500 milimols por litro, ¿sí? Al igual que el pH, debemos de tener en cuenta que podemos dañar o lastimar ese acceso vascular si no logramos cuidar o seleccionar ese tipo de dispositivos de acuerdo a lo que vamos a administrar. Si hacemos una comparativa en este cuadro, nosotros pues obviamente manejamos los pH, ya sea ácido, neutro o alcalino. Si nosotros llegamos a hacer una comparación de los medicamentos con lo que nosotros usamos comúnmente, eh, si ponemos un ejemplo aquí con la anfotericina, tiene un pH de 6, ¿sí? Es un pH pues no se considera neutro, se considera ácido. Entonces es como si nosotros administráramos por el torrente sanguíneo orina, ¿sí? Si nos vamos a lo alcalino, podemos tener aquí el aciclovir, que su pH es de 10.5 a 11.6, es un aproximado. Es como si nosotros administráramos al torrente sanguíneo amoníaco. Entonces sí es muy Ujú. importante saber Sí, es muy importante saber que nosotros debemos de conocer los medicamentos y sus pHs, ¿sí? Yo les recomendaría también que leyeran lo que es en la Comisión Permanente de Enfermería, están los manuales de terapia de infusión en México, así como el cuidado estandarizado de dispositivos vasculares desde periféricos y centrales. Entonces, sí sería muy importante y muy interesante que ustedes realmente lo leyeran, ¿sí? Aquí está, bueno, ya más ampliado, ¿cómo vamos a valorar nosotros como personal de enfermería al paciente? No es solo porque venga, dicen muchos, es que viene urgencias y hay que ponerlo en central, no. Nosotros debemos de valorar el tipo de fármacos que va a administrarse el paciente, ¿sí? Todo va a depender, como lo estaba diciendo anteriormente, la composición del pH y la composición de la osmolaridad de estos mismos. Si vamos a administrar los medicamentos que tienen un pH de 4, vamos a poner un catéter periférico corto. Si es un pH de 5 a 9, debemos de poner un catéter de línea media o un catéter PIC. Es un catéter central de inserción periférica. Ya si hablamos de una composición pH mayor de 9, entonces ahí sí tenemos que instalar un PIC o un catéter de inserción central cava. Otra de la composición importante es la osmolaridad. Esto es más básico. Si es la osmolaridad menor a 600 milimols, vamos a instalar un periférico. Si es mayor a 600 milimols, ahí sí tenemos que instalar un central forzosamente por la composición de este mismo y para evitar un daño. Bueno, tenemos también amplia gama de fármacos que llegan a ser irritantes, irritantes y no agresivos. Entonces, un ejemplo de ellos, al menos en el campo oncológico, nosotros llegamos a administrar oxaliplatina y paclitaxel, ¿sí?
En algún otro campo del área crítica, nosotros administramos gluconato de calcio, cloruro de calcio, entonces nosotros debemos de ver las dextrosas también. Debemos de ver a qué volumen, velocidad vamos a administrar estos fármacos. ¿Sí? Si es que se llegan a administrar de forma periférica, debemos de ser conscientes del daño que pudiéramos ocasionar si no lo administramos de una forma correcta o diluyente. ¿Sí? Medicamentos igual con propiedades irritantes, uno de ellos, pues bueno, los antibióticos nos escapan de ellos. De ellos son levofloxacino, ¿sí? Tenemos también el diazepam, ¿sí? Entonces, ojo con esto. El hecho de que dicen muchos, es que yo administré un medicamento que era vesicante, pero se transformó en irritante. Que si llega a pasar eso, claro que también llega a pasar. Es algo complicado hablar del área de farmacología, pero bueno, eso ya sería otro apartado, ¿sí? Nosotros son los medicamentos mayor utilizados en el campo oncológico. Lo que me interesa que vean en esta tabla comparativa, los pHs que manejan cada fármaco. Y si nos vamos aquí, si vemos el paclitaxel, su pH que maneja es de 3 a 5.5. Pero se dan cuenta la osmolaridad que tiene. Nosotros necesitamos tener un filtro específico para poder conectar ese tipo de administrar este fármaco, pasarlo al torrente sanguíneo. Necesitamos un equipo con filtro, que son equipos específicos para este tipo de tratamiento. Y igual tenemos los no agresivos. De ellos identifican que citabina, que es uno de los, dicen que no es muy agresivo, pero también hay que tener cuidado. Bueno, debemos de saber la diferencia entre venoclisis y venopunción, ¿sí? Obviamente va, va a lo mismo. Dices, bueno, funcionamos una vena, sí, sí la funcionamos, pero cada uno tiene diferente eh, especificación. Porque una venopunción solamente vas a administrar el medicamento deseado, ¿sí? Directamente y sabe que el paciente hay mejoría, se le calmó el dolor, se retira el catéter y vámonos a casa. Pero una venoclisis, ¿no? Necesitamos mayor cantidad de líquidos por esta vía endovenosa, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un control de goteo prolongado, ¿sí? Y ya entrando en tema de catéteres, empezaremos por los catéteres periféricos. Pues obviamente este consiste en canalizar una vía periférica mediante una aguja o un catéter con, con unos de estos fines diagnósticos o terapéuticos, ¿sí? Bueno, para colocar este tipo de dispositivos de catéter periférico corto, siempre vamos a valorar el tipo de paciente y aparte la cantidad de infusión que vamos a administrar de eso. Y lo más importante también saber es cómo está nuestro aparato circulatorio. Sí es muy importante saber que enfermería debe de saber en qué parte podemos hacer nuestras funciones, ¿sí? Dicen que hay que buscar una canalización de lo distal a lo proximal, porque casi siempre en la mayoría de los casos usamos este tipo de venas, las cefálicas, en el dorso carpal, ¿sí? Y, y ya si no podemos en esta región, lo ideal ya sea media o la cefálica accesoria también se pudiera valorar, ¿sí? Entonces, en esta línea sí podemos poner un dispositivo periférico, que nos vamos de lo distal a lo proximal, ¿sale? Entonces, aquí también debemos de ver si queremos instalar un dispositivo catéter línea media o catéter de inserciones, central de inserción periférica, que son los PIC, debemos de valorar también el brazo, a qué nivel lo podemos poner. Buscamos la vena cefálica, la vena humeral interna, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros debemos de saber a qué región podemos hacer nuestras mediciones e instalar el dispositivo. Nosotros hacemos unas divisiones en esta región. En esta región, hacia donde está la flexión, no podemos poner. Eso se le considera como línea roja. Ahí no se puede administrar, no se puede hacer la función. En esta región la conocemos como línea verde y de aquí hasta la llegar
a este punto de los hombros, ahí se le considera línea, ¿sí? También muy importante que si vamos a colocar un dispositivo en la femoral, también debemos de saber localizar en el vasto lateral, ¿sí? Tiene que ser el vasto externo, ¿sale? Nosotros vamos a valorar los músculos, que son los psoas, y aquí está el sartorio, que el sartorio o músculo del torero, también que le conocen, ¿sí? Y aquí debe estar nuestro paquete que le decimos la nave, nervio, arteria y vena, ¿sale? Entonces, si llegas al papá la arteria, a un lado debe estar la vena y ahí podemos proceder a nuestra función. También lo importante es ver los calibres que vamos a utilizar con cada paciente. Los pacientes deben de ser individualizados a pesar de llevar el mismo. No es lo mismo colocar un catéter pediátrico, un pediátrico colocarle un catéter de 12 Gauss a un adulto joven que le vamos a transfundir concentrados en eritrocitarios, un hemocomponente y le pongamos un 14 Gauss, 24 Gauss, perdón. Entonces, es muy importante saber los calibres, la importancia, porque muchos nos guiamos por colores. Ay, hay que ponerle un rosa o rojo, hay que ponerle un azul, hay que ponerle un amarillo. No. Aquí es solamente ver la importancia de los calibres que tiene. Aquí, por ejemplo, los naranjas, porque los consideramos por colores, siempre nos guiamos por colores. Que el naranja, que el gris o el negro, que el verde, que el rosa, el azul o el amarillo, o el lila, ¿sí? El moradito, le dicen. Entonces, cada uno de ellos tienen que son muy específicos, ¿sí? Por el calibre, entre menor sea el número, mayor es el calibre. El 14 Gauss tiene una mayor infusión. Entonces, estos se usan en el área de urgencias, concentrados. Muy densos, podemos usar 14, 16 y todavía al 18 Gauss. Pero a partir del 20, igual se puede administrar cantidades de sangre, si se puede, con cierta vigilancia. ¿Sale? El azul que es el 22 Gauss, también es para transfusiones, pero con ciertas medicaciones. No todos los medicamentos son aptos por la densidad que tienen, no se puede poner 22 Gauss, pero el 24 Gauss, que es el amarillo, ahí son infusiones de corta duración o venas pediátricas, que es un paciente pediátrico, un paciente geriátrico que es muy difícil mantener una venoclisis a ese tipo de pacientes. ¿Sí? Entonces sí es muy importante que sepamos el por qué los colores, pero lo que más me interesa que vean es en esta tablita la velocidad que tiene cada uno. Por eso es que cuando nosotros queremos que un paciente en el área de choque, el área de urgencias, llega y necesita hemocomponentes, necesita aminas, necesitan medicamentos de mayor eh, infusiones, entonces nosotros utilizamos un 14 o 16 Gauss por la velocidad que tiene el catéter, ¿sí? La velocidad de flujo por minuto, el litro por minuto en el 14 Gauss es de 276 litros por minuto, ¿sí? Y si nos damos cuenta, en el 24 Gauss, ¿sí? Que le decimos el amarillito, su velocidad flujo litro por minuto es de 21. O sea, si nosotros queremos administrar un medicamento con mayor precisión, una urgencia, y si damos un 24, no nos va a ayudar. Necesitamos grandes cantidades de infusiones, ¿sí? Entonces, si nosotros obligamos a colocar eso, sinceramente no nos va a servir y tenemos que buscar otra vía, ¿sale? E incluso llegamos a instalar un central, ¿sí? Y administrar los medicamentos y ya después vemos lo de la placa, pero en un momento vamos a hablar, ¿sí? Y también debemos de conocer el equipo que nosotros usamos de flegoteo con normogotero, que lo conocemos comúnmente, o el microgotero, ¿sí? Tenemos la bayoneta, que esa tiene un filtro específico y una cámara en el cual nosotros vemos si realmente, como dicen por ahí, es que, señorita, vamos a ver si cae la gotita, es que no cae la gotita. Esto es un indicador si realmente el medicamento, el torrente sanguíneo va succionando, va jalando esa parte, ¿sí? De los medicamentos, que haya esa infusión. Y cuando ya dicen aquí, ya no cae la gotita, quiere decir que hay una
obstrucción, una oclusión, algo hay. Entonces nosotros debemos de valorar si es porque se infiltró, si hay una flebitis o el equipo esté con defecto de fábrica. Tiene su tubo de extensión, un regulador para ver con cuánta velocidad le vamos a administrar la infusión, ya sea para 1 hora, 2 horas, ¿sí? Continua o bien por 12, 24 horas. Los inyecciones, el sitio de inyecciones que le decimos Y, entonces aquí es donde nosotros hacemos una conexión independiente para administrar algún tipo de fármaco en caso que se requiera, ¿sale? Y tiene sus cubrebayonetas. El beneficio de los dispositivos vasculares periféricos cortos tienen una ventaja, pero también tienen su desventaja con ellos. Obviamente, a pesar de ser un método invasivo, es súper fácil de manipular. También facilita todas las infusiones de soluciones electrolíticas, administra todo tipo de medicamentos, casi todos. La desventaja con este es que aquel paciente que ya está funcionado, es muy difícil volver a recolocar otro dispositivo. Entonces a ellos los conocemos como paciente de difícil acceso venoso, que quiere decir que tenemos que buscar un dispositivo vascular de central, ¿sí? Entonces, si nosotros no tenemos un buen cuidado con ese tipo de dispositivo vascular, que no le cambiamos los apósitos, no le hicimos la asepsia y antisepsia como debe de ser, entonces podemos producir bacteremias, porque se ha comprobado también que la infección al torrente sanguíneo, ITS, antes llamado bacteremia relacionada a catéter, se da mucho por dispositivos periféricos cortos, y está comprobado, ¿sí? Hay que evitar las zonas de flexión, pacientes están quemados y en estos no se aplican NPT ni aminas, ¿sí? También es muy importante saber la técnica de punción y de qué material vamos a llevar para estos pacientes. Desde gasas estériles, guantes, alcohol isopropílico al 70%. Se recomienda ya gasas y todo estéril porque es un campo, a pesar de que dicen muchos que es algo, un procedimiento menor, sí, pero es un método, es invasivo, entonces el riesgo de infección se eleva. Entonces, las torundas no se las de todo. Ahora tiene que ser con gasa estéril, guante estéril y alcohol isopropílico al 70%, ¿sale? Debemos de lavarnos las manos porque las acciones esenciales nos dicen que debemos de tener esa prevención de infección, atención a infecciones a la atención a la salud, ¿sale? Entonces debemos de decirle al paciente o al familiar que vamos a tener que puncionar y buscar una vena y el motivo por el cual lo vamos a hacer. Y vamos a elegir cuidadosamente el sitio de punción. Y tiene que ser una sola punción. Acuérdense que hasta está normado de que no debemos de dar más de una punción, que incluso el paciente llega a presentar demandas, ¿sí? Entonces, una mala punción podemos provocar una lesión vascular y dérmica, ¿sale? Hay que valorar si no está infiltrado y colocar apósito transparente en el sitio. Tenemos muchos errores porque somos humanos. Nosotros podemos equivocarnos, claro que sí. Los errores más comunes que tenemos es que podemos pasarnos del acceso vascular, ¿sí? Podemos provocar hematomas, claro que sí, porque solo llega a, a duras penas a tocar ese vaso sanguíneo, ¿sí? La posición, a veces el bíceps se va para otro lado, ¿sí? O está demasiado cerca a la aguja, ¿sí? O la vena bien se colapsa, ¿sale? Entonces, tenemos que evitar estas lesiones a los pacientes y evitarnos una demanda, ya que si llegan a presentar algún tipo de extravasación por esa se llega a complicar, ¿qué creen que pasa? Que llega a amputación. Y si llegan a amputación, obviamente no nos salvamos de una demanda médico-legal, ¿sale? Los catéteres centrales, ya entramos en tema central, pues es un dispositivo que tiene una o más aberturas, le llamamos lúmenes o luces, ¿sí?
Entonces aquí se administran todo tipo de tratamientos, nutrientes. Entonces esto es un dispositivo largo, sí, que recorre toda la longitud del catéter. ¿En quién colocamos estos dispositivos? Bueno, eh, aquellos, aquellos que necesitan alto, lo que son administración rápida de los fluidos, ¿sí? También cuando el paciente es de difícil acceso venoso, que es muy difícil buscar una vía periférica, no tenemos más opción que buscarle este tipo de dispositivos. Una terapia intravenosa prolongada. El paciente que pues tal vez necesite por quemaduras, por NPT, ¿sí? Aquellos pacientes que llegan con traumatismo, que necesiten alguna infusión continua o algún tipo de medicación especial, entonces ahí sí aplica. Administración de quimioterapias, también nosotros administramos dispositivo vascular central por los tipos de pH que ya habíamos mencionado anteriormente. Aquellos pacientes que necesitan múltiples extracciones de sangre para tomas de muestras, para evitar multifuncionar al paciente. Se pueden tomar muestras de allí, evitemos lastimar más al paciente. Y paso de hemoderivados. Lo que sí hay contraindicaciones, pues bueno, son muy pocas, pero hay que tener en cuenta que si el paciente tiene problemas de la coagulación, es muy difícil. El estado séptico no controlado también puede llegar a agravar el problema. Va a ser un accesorio para que ese paciente se complique. Antecedentes de neumotórax, anomalías anatómicas e incluso lesiones en subclavias. Entonces, para evitar este tipo de lesiones, ¿sí? Por mala función en buscar un acceso vascular periférico. ¿Sí? En algunos casos llegan a presentar esto no solo por quimioterapia, ¿sí? Este sí fue por una quimioterapia, pero no fue aquí en Guerrero, fue en otro lado. Pero lo que sí hemos llegado a ver es que algunos medicamentos sí llegan a provocar eso, como los gluconatos de calcio, ¿sale? Son aquellos que pues son de alto riesgo y una mala infusión puede llegar a presentar. También es muy importante cuando no hacen lavados de vena, y que hacemos el push-top, llegan a presentar extravasación por una mala técnica, ¿sale? Entonces, si el paciente llega a tener este tipo de lesiones, eh, podemos intervenir con el área de clínica de heridas. ¿Para qué? Para que nos apoye para la reconstrucción y el cuidado de esa herida, para evitar una amputación. Obviamente la recuperación es muy lenta y su extremidad no va a quedar igual, pero conservamos la extremidad. ¿Sale? Cada, cada dispositivo central puede ser de un lumen, dos o tres, e incluso cuatro. Han llegado algunos pacientes con 4 luces o lumens. Debemos de saber para qué es cada lumen, ¿sí? Si es de un solo lumen, es solo para quimioterapia. Casi siempre nosotros usamos de uno o de dos. Muy raro los de tres. Entonces aquí vamos a hablar de los tres lumens. La luz proximal, que es esta, aquí podemos administrar vitaminas, se da analgesia, por ejemplo, propofol, fentanil, y si no llegamos a utilizar ninguna de esos medicamentos, podemos hacer extracciones de sangre para análisis. En la luz medial o la línea media, nosotros administramos NPT exclusivo. Si no se utiliza eso, podemos usarlo para otro tipo de medicaciones. En la luz distal, la distal, podemos hacer más cosas, lo que son radioterapias, medición de presión venosa central, transfusiones, e incluso podemos hacer extracciones de sangre, aunque esta se considera más en la luz proximal, pero también se puede hacer en la distal. Bueno, para saber qué tipo de pacientes vamos a colocar, porque hay de catéteres de 3, de 5, de 4, de 8, de 7 French, hasta de 9 French. Entonces, nosotros para decidir qué French es ideal, para empezar necesitamos un Doppler. El Doppler para poder medir ese torrente sanguíneo. ¿Cuánto mide la vasculatura del paciente? Hacemos un cálculo y en ese cálculo nosotros vemos cuál es lo ideal para ese paciente.
pero nos basamos en esta tabla. Si es menor de un año, puede ser usar el DT French. De 1 a 8 años podemos usar de 4 a 5 French y mayores de 8 de 5 a 8 French. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios también o protocolos para poder colocar un dispositivo? Para empezar, bueno, nosotros tenemos la clínica de catéteres que su servidora está allí. Yo tengo que informar al paciente y familiar sobre el beneficio y riesgo y el uso que se le va a dar al catéter, porque se lo vamos a colocar, cuál es la importancia, cuáles son sus cuidados, cuándo se lo instalan, cuándo la voy a ver, cada cuánto tiempo se va a revisar. Y lo más importante es también que él firme un documento que se llama consentimiento informado, que ya le debemos explicar el beneficio y los riesgos de este mismo. Preparar al paciente en posesión de Rosier o PROEX. Debemos de tener nuestro material y equipo, que son para equipo de protección personal, que todo debe ser estéril. Debemos de tener nuestro kit de catéteres, ¿sale? Y no olvidemos que debemos de usar todo el EPP, incluso y lavado de manos, que es lo más importante, y para eso se va a usar la técnica de sello. De forma general, obviamente recomendamos que una medida de 15 centímetros para una vena yugular interna derecha y 18 centímetros para la vena yugular interna izquierda. ¿Por qué decimos que de 15 y el otro 18? Hay que recordar la cercanía que tiene la yugular interna, la yugular interna, esta derecha está más cerca de la cava que la izquierda. Es por eso que dan estas recomendaciones. Y aquí el proceso de colocación de dispositivo. Eh, Aquí se les olvidó al paciente ponerle un cubreboca, pero todo paciente debe de usar un cubreboca. Esa es la posición de PROES, pero perdón, debe colocarse en Rosier. El Rosier que es, ponemos una almohadilla debajo del nivel de la escápula para hacer hiperextensión y poder valorar las clavículas. ¿Sale? Una vez que tengamos la posición del paciente, nuestro equipo, antisepsia, hacemos una medición de nivel clavicular, ¿sí? Entonces medimos el nivel medio clavicular, ¿sí? Y a este nivel se va a hacer la punción. Ponemos nuestros campos deben ser estériles, infiltramos anestesia, pero lo ideal es sedar al paciente para evitar una, una lesión más y dos, para que el paciente no tenga tanto dolor. Entonces, una vez localizada nuestra vena, ¿sí? Porque también podemos funcionar arteria. Una vez colocada funcionada la vena, corroboramos y ahora sí metemos lo que es la guía, metemos nuestra guía y vamos a meter el dilatador y hacemos la Seldinger, que es guía, dilatador y expandir esa parte para poder colocar nuestro catéter. ¿Cada cuánto se va a colocar el cambio de apósito? La primera colocación se recomienda cambiarlo entre 24 y 48 horas. Su servidora por protocolo lo hace cada 24 horas. Es mucho, pero es muy pronto. Lo que pasa es que ya hemos visto que también hay que ver si el dispositivo no tiene mancha, si hay reflujo, para ver qué acciones podemos tomar. ¿Sale? Entonces sí es importante verlo a las 24 horas con placa de tórax en el momento o al día siguiente, pero tiene que ser lo más rápido posible. Vemos nuestra placa de tórax, que el dispositivo esté bien instalado. ¿Ok? Aquí está el dispositivo vascular, va, está en el tercio medio de clavícula, aquí se ve la clavícula, en el quinto espacio intercostal, está aquí a nivel de cava, aquí está la punta, así se tiene que ver. Vemos los ángulos costo y cardiofrénicos que no tienen derrame pleural, no tienen neumotórax, no hay datos de neumotórax de paciente, ¿sale? Y del lado izquierdo, aunque este está pasado por unos 5 centímetros, pero aquí está la punta. ¿Ven? Está pasadito entre 5 a 6 centímetros. Vemos, no hay punciones, el paciente no presenta arritmias, pero lo ideal es extraer esos centímetros. ¿Sale? Y aquí vemos también que esto se puede ir eh, a yugular, ¿sí? Si es así, tenemos que hacer reacomodarlo, ¿sale?
Aquí vemos el paciente que tiene neumotórax, atención. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aquí se ve el pulmón, miren, este es el pulmón, está colapsado. Si se dan cuenta, a diferencia de este a este, aquí se ve aire. Eso que vemos negro es aire, ¿sí? Entonces el paciente dice que presentaba dolor, presentaba disnea, que le costaba meter el aire, y si nosotros llegamos a palpar, se siente como si tuviera burbujitas de aire allí. Entonces es un dato clínico de que nuestro paciente tiene un neumotórax por función de pleura por catéter. ¿Qué cuidado le vamos a dar al dispositivo? Pues primero, cuidados, curación en la zona de implantación, vigilar el sitio de inserción, retirar apósitos y el dispositivo cuando sea necesario, y hay que registrar todo en nuestra hoja de enfermería. Se hace en la hoja de enfermería, y también nosotros, también en nuestra institución, tenemos una hoja de control de dispositivo vascular, ¿sí? Y como decíamos, también como enfermera, que somos líderes, ¿sí? Entonces debemos de valorar placa de tórax. Si el médico no está presente y tú tienes al paciente, aunque no seas líder de terapia de infusión, seas auxiliar, tengas cualquier cargo, tú también lo puedes realizar, siempre y cuando cumplas el criterio de saber anatomía y fisiología, ¿sí? Pasos para el lavado del dispositivo. Decimos técnica SHASH, ¿sí? En sus siglas en inglés, que es lavar con suero fisiológico, ¿sí? Lavas el push top, nosotros lo conocemos como técnicas push top. Metes infusión fisiológica y te detienes. Vas pausado, que es la técnica adecuada. ¿Cuánto le vamos a meter de solución fisiológica? Para eso, nosotros administramos 10 mililitros. Si son pediátricos, podemos hacerlo en 5 mililitros. ¿Sale? Técnica push-top. ¿Sale? Catéter central por inserción periférica. Pues es un tubo muy largo y flexible que se inserta en una pequeña vena y se guía hasta una vena más grande. Se inserta de forma periférica, pero es posición central, ¿sí? Porque esta se acerca al corazón, ¿sale? Entonces, este es el PIC. Se inserta en una vena cefálica o basílica, llega a la axilar, llega a la yuguloclavia, ¿sí? Va a la yuguloclavia, pasa a la subclavia y aquí está la cava. Casi entra a la aurícula derecha. A ese nivel debe de llegar, ¿sale? Entonces puede ser igual de 1 o 2 minutos. El cuidado de este es igual que el central. Son los mismos cuidados. La diferencia es que estos no llevan suturas. Para colocar este dispositivo lo tiene que ser la enfermera líder. La enfermera, en sí esto es de enfermería. La colocación de dispositivos vasculares debe serlo una enfermera. ¿Sale? Entonces nosotros debemos de tener nuestro campo estéril, un Doppler, que es lo ideal para evitar lesiones en en el torrente sanguíneo, ¿sí? Se funciona y una vez dando nuestro retorno, quedó todo excelente, se instala el dispositivo. Se puede tomar placa, también se pueden tomar placa por protocolo, podemos hacerlo. Aunque con el Doppler ya no sería ya no lo consideraríamos que toma de placa, pero si queremos hacer doble verificación, lo ideal es tomar, ¿sale? Entonces, estos son los fijadores libres de sutura, que son ideales, protectores, estos son los protectores que debe usar, y así se debe de ver la fijación. Estos tapones se llaman microclean o tapones libres de reflujo. Son ideales para evitar tanto clamp. Si nosotros usamos mucho el clamp, también se llegan a desgastar el catéter y llega a tener fugas. Entonces, lo ideal es tener este tipo de clamp. ¿Sale? Entonces, así se llega a ver el dispositivo de 1 o 2 lúmenes. El catéter puerto portacat Betaport, que es un dispositivo interno. Este es hecho de silicona o poliuretano, altamente biocompatible, que se sitúa debajo del tejido subcutáneo. Bueno, este tipo de dispositivos puede ser de 1 o 2 cámaras, ¿sí? La mayoría está hecho en la base de titanio, pues obviamente algunos son visibles, bueno, todos son visibles a los rayos X,
¿sí? Compatibles con resonancia magnética, eso ya está probado. Toleran grandes volúmenes a grandes presiones, compatible con medicamentos ácidos, alcalinos y los no agresivos, también son compatibles, así como los citostáticos como cisplatino, paclitaxel y el metrotexato o metrotexate, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, este dispositivo es súper ideal para los pacientes oncológicos, que sus tratamientos son muy extensos y son tratamientos altamente que llegan a lesionar el paquete vascular. Como habíamos dicho anteriormente, estos tardan 5 años, 2000 punciones tardan, que para llegar a acceso a él hay que puncionarlo y necesitamos unas agujas especiales. No es con cualquier aguja. Tiene que ser una aguja angulada que se llaman Uber o Gripper. Esta es la Uber por el tipo de mariposa que tienen. ¿Se dan cuenta? La punta es angulada y estas son las Gripper. Las gripes tienen su cámara y este tiene un colchón. Ese colchoncito nos ayuda para que cuando ya se instale se quede fijado y no pueda moverse. Pero las V tenemos que ponerles un soporte con gasas estériles para evitar de que se mueva la aguja o peor, se fracture la aguja. Para ello tenemos también que ver los calibres por, por Gauss, ¿sí? El 19 Gauss, ¿sí? Estos son para mayor volumen, son para concentrados o son para concentrados, ¿sí? Y también para medios de contraste se llegan a usar, siempre y cuando el dispositivo sea compatible. Los amarillos que son de 20 Gauss, estos son, le digo yo, los estándar. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos que yo les puedo poner hemocomponentes y algún tipo de infusión, ya sea al vesicante o no vesicante. Y los 22 Gauss, que son los negros, que esto que ve aquí, pero son muy, muy delgados. Entonces, esos son para fluidoterapia de corta estancia y también lo usamos nosotros, lo usamos para dar mantenimiento al dispositivo porque no vamos a administrar algún otro fármaco. Incluso llegamos a tomar extracciones de sangre para laboratorio. Usamos ese, lo que es el negro o el amarillo. Para tener acceso al dispositivo, como decía, hay que funcionar. Le explico al paciente. Para empezar, al paciente le damos una crema que se llama lidocaína al 0.5% o lo conocemos como EBLA. Debe de ponérselo, es decir, antes de llegar al hospital, tiene que darse un baño, se pone su cremita, una gasita y ya se va a la institución a que le funcionemos. Nosotros, independientemente, volvemos a hacer un lavado extra, le explicamos al familiar, si es pediátrico, le explicamos que lo vamos a funcionar, ¿sí? Y buscamos el catéter, ya una vez que ya tenemos el dispositivo ya limpio, zona séptica, buscamos el dispositivo en forma de ser, con mucho cuidado, no jalarlo, que lo ideal es solo sujetarlo, no jalarlo, porque si no vamos a desprender ese y vamos a provocar el síndrome de Pilger, que es rotar el catéter, la silicona queda hacia abajo y no se puede usar, tiene que meterse al quirófano para reacomodarlo, ¿sí? Buscamos nuestro dispositivo, tiene que entrar en un ángulo de 90 grados y extraer el exceso de parina. Se desecha, hacemos el lavado push-up con fisiológica y conectamos nuestra infusión con la solución que está indicada. Ok, nosotros usamos campos no estéril y este es el no estéril, porque hay gente que pues todavía tiene ese pudor de que no quiere descubrirse del todo. Pues son gente mayor y hay que respetar también sus creencias. Él dice, es que no me quiero desvestir. Ok, tiene su brasier, ¿sí? Y le ponemos un campo aparte. Hacemos nuestra asepsia. En el sitio colocamos un campo estéril y ahora sí le decimos al paciente haga su maniobra de Valsalva. ¿Qué va a hacer? Inhale y exhale. Obviamente, al momento de inhalar, nosotros aprovechamos la punción y ya una vez adentro, libera el aire. En los pediátricos aprovechamos el llanto, ¿sí?
Entonces, una vez funcionado, extraemos la heparina, hacemos un lavadito y ahora sí conectamos nuestra infusión y colocamos nuestras gasas. Como le dije, este es un soporte, ¿sale? Estos son los gripper que no requieren soportes. Este es un gripper súper ideal. Estos son muy seguros. La importancia de este gripper es de que tiene este émbolo. Tú lo vas a retirar, doblas tu muesquita, le pones heparina y tienes que dejar eh, una cantidad mínima, lo pones en la muestra, aquí en esta mosquita que tiene aquí, y lo alzas y lo que quede de la heparina queda en el reservorio. Solo aumente una parte. Y la verdad es muy seguro, tanto para el paciente como nosotros, profesional de la salud, evitar una punción. Sinceramente, estos son ideales. Catéteres de línea media. No todas las instituciones lo usamos. Nosotros estamos todavía en proceso de poder utilizar este tipo de dispositivos. Esta es una sonda larga de 7 a 20 centímetros aproximado, delgada, suave, plástico suave, que se coloca en una pequeña vena. Estos se usan también para pacientes que son de difícil acceso venosos, para aquellos pacientes que su tratamiento no vesicante irritante debe ser mayores a 3 días o menores a 30 días, que es el criterio que tiene este dispositivo porque dura solo 4 semanas. El pH debe ser entre 5 y 9, osmolaridad debe ser menores a 600 milimoles, ¿sale? Estos solamente son para pacientes que no tienen indicado una vía central, ¿sí? Esto se utiliza como, para colocarlo tenemos que usar un Doppler, ¿sí? Es importante saber en dónde lo vamos a colocar, ¿sí? ¿Dónde tenemos que ver la punta? Porque se llama línea media, porque la punta llega a la línea media clavicular, ¿sí? Aquí debe de estar, porque no, se inserta como periférico corto, pero la punta no llega a central, entonces por eso se le conoce como, ¿sí? Igual, se usa la técnica Seldinger, a él se le llamamos micro Seldinger porque solo el bisel entra, pero muy poco. Es muy sencillo de utilizar, la verdad, no lleva un producto plegable, menos traumático, la verdad. Entonces, previene mucho las infecciones siempre y cuando usemos un buen uso de este dispositivo. Y al igual que todo, podemos hacer prevenir la que es la flebitis. Y obviamente, una de las buenas ventajas para el profesional de salud es que estas, pues, obviamente ayuda a que no tengamos nuestra batalla campal en el enlace de turno, ¿sí? Menos estrés para nosotras, ¿sale? Entonces, evitemos que tengamos mucha carga, menor carga de trabajo, ¿sale? Lo que sí hay que cambiar el apósito, hacerle como cualquier otro dispositivo vascular central. Los cuidados son los mismos, ¿sale? Entonces, se dan cuenta, este trata tiene su parche con clorexidina, que a pesar de que muchos dicen que cuánto tiempo dura, estos duran, la norma nos dice que 7 días, pero podemos extendernos hasta 10 días si podemos, siempre y cuando el apósito no esté desprendido, siempre y cuando el apósito no esté en mal estado o sucio. Si está sucio o en mal estado, manchado, hay que cambiarlo, ¿sí? Y evitemos esas batallas campales. Y algo muy importante, chicos, con el cuidado de estos dispositivos, porque muchos creen que porque está la terapia de infusión lo hace el líder de terapia de infusión, cuando en realidad es el personal responsable a cargo del paciente quien lo tiene que hacer en el turno que esté. ¿Sí? La líder, la función de un líder de terapia de infusión, ¿cuál es? Nuestra función es capacitar al personal, nuestra función es verificar los dispositivos que estén bien colocados, que tengan, que no estén lesionada la piel, que tengan un buen apósito, y si es necesario, favor, cámbialo, compañero, aunque se molesten, de verdad. No es por nosotros, es porque las normas nos los piden. Y dos, es por el bien del paciente y evitemos una infección. ¿Sale? Si tienen alguna duda, es de humanos, ¿sí? Nosotros podemos preguntar, oye, compañera, tengo esta duda. A pesar de que llevamos años, ¿se nos puede olvidar algo? Claro que sí, somos humanos.
Entonces debemos preguntar y enseñarle al nuevo, enseñarle al estudiante, enseñarle al pasante. Es muy importante eso, ¿sí? Los diámetros que tiene ese dispositivo va a depender también para qué paciente va a ser. Para los pediátricos, para los neonatos, que es poco probable, pero se llegan a usar. Rara vez en neonatos se han llegado a usar. Sale de 2.5 hasta calibres 8, ¿sí? Obviamente, como todo le digo, no sitios de flexión, áreas que tengan lesiones de piel, hay que evitarlas. Si está multifuncionado de ese lado, no colocarlo, por favor. Si tiene alteración en la integridad del paciente como flemitis, trombosis, esclerosantes, o si tiene algún tipo de fístula, tampoco. ¿Sí? Vaciamiento ganglionar axilar, hay que tener cuidado. Si tienen estos datos, no se puede. ¿Qué material vamos a usar para la curación? Bueno, tenemos material como clorexidina al 2% con alcohol isopropílico al 70%, que es lo primero que debemos de hacer es la antisepsia con alcohol isopropílico al 70%, dependiendo. Si es central en el sitio de inserción, lo podemos hacer en un solo tiempo y ponerle la clorexidina de centro-periferia a hacer efecto 5 minutos. ¿Sale? Y tiene que ser los 5 minutos. Otro de los criterios que tenemos también es de que la clorexidina con tinte llega a tener irritación al paciente, llega a presentar dermatitis. La recomendación, a menos lo que nosotros usamos, hacemos el efecto de 5 minutos y posterior retirar ese exceso de clorexidina con alcohol isopropílico al 70%. Esperar el minuto y ya. ¿Sale? Y ya está, ese dispositivo ya está libre de contaminación. Ok, tenemos nuestra mesita estéril y lo no estéril. El paciente hay que darle cubreboca, debemos de tener guantes estériles, no estériles, nuestros clamps, tijeras, parina. Antes usábamos yodopovidona, pero sinceramente la yodopovidona llega a tener reacción. Entonces ya usamos alcohol isopropílico si no tenemos en la institución, que es lo ideal, alcohol isopropílico al 70%, ¿sí? Y también debemos de tener nuestras gasas estériles, jeringas. Algunas ya son precargadas. Si tenemos precargadas, gloria a Dios, qué bueno. Pero si no tenemos precargadas, pues tenemos que cargarlas. Debemos de tener una bayoneta en la fisiológica, ¿sí? Si vamos a usar de 100, debemos tener una bayoneta, pero no tenemos. Entonces tenemos que usarlas de la forma más estéril posible, ¿sí? Usamos los guantes estériles. Para su fijación tenemos que usar parche ya sea de con clorexidina, Polinsky o apósito transparente. Hay parches estériles que pues son como Lipafix, pero igual no se ve el sitio de inserción, pero son estériles y son muy buenos. Se les llama Telfa, que los he llegado a usar, pero pues no mucho porque pues, por el costo es elevado. Para los sellados podemos usar Citraloc, ¿sí? Al 4% o de su debido heparina. Complicaciones que tienen los pacientes con dispositivos. Pueden ser mecánicas o pueden ser de forma infecciosa. Las mecánicas puede ser en el momento que instalas tu dispositivo o puede ser en el tiempo posterior a eso. Le llamamos los tardíos. En las inmediatas puede ser porque pusimos mal el catéter, podemos provocar una arritmia o provocamos un hemotoras, neumotórax. Las tardías puede ser por obstrucción o trombosis. En las infecciosas puede tener una infección en torrente sanguíneo, que lo conocemos como ITS, que es, lo conocemos como bacteremia relacionada al catéter, sepsis y flebitis. Entonces sí es muy importante valorar el calibre de cada dispositivo y de acuerdo al paciente, porque no puede haber buena perfusión. Tal vez sí haya muy buena perfusión, pero si conocemos un dispositivo más grande, va a haber complicaciones con ese paciente. Y como todo, aquí vemos, se dan cuenta, estos son femorales. El riesgo de infección se eleva por el sitio porque en esta región tenemos dos genitales, ¿sí? Entonces, vemos que algunos, los apósitos no los cambian en tiempo y forma.
y a veces no llegamos a ver cómo ponemos los fijadores y la misma presión que hace eh, la cava hace que el dispositivo se mueva del sitio y eso pasa. Este ya se salió del sitio, ¿sí? No sé cuántos centímetros, pero sí se ve más afuera que hay. Y en este es un caso de una paciente que se quiso, dice ella, que arreglar su catéter y se pasó un cúter, ¿sí? Entonces aquí le cortó el cúter, entonces la utilizamos como urgencia. ¿Por qué? Porque podemos provocar un tromboembolismo, ¿sabe? Este es otro de los casos de una paciente con problemas psicomotriz, 26 años, con un carcinoma, cáncer de ovario, etapa 3. La paciente sinceramente no comprendía y tenía que ser, es dependiente de los padres. Y la verdad tuvo mucho descuido porque se empezó a desprender ella sola el catéter, empezó a rascarse esa parte. Y al llegar a este extremo, el catéter obviamente, le hicimos cultivo, no pudimos hacerlo hemocultivo central, porque pues ya no había perfusión, pero podemos hacerle un cultivo en el sitio quirúrgico, el cual salió con estafilococcus aureus, y sí es muy peligroso, la verdad. Perdón. Efecto de radioterapia también. Muy importante, al menos en el campo oncológico, valorar si le van a dar radioterapia y hasta qué margen le van a dar. Entonces, en algunos casos sí llega a haber lesiones como este. Hasta aquí llegaba nuestro parche. ¿Se imaginan cómo quedó la paciente? ¿Sale? Entonces, sí es muy importante la valoración. Eh, este es otro de las placas. Vemos, estos son metástasis pulmonares. A pesar de que no se ve mucho, está aquí a nivel. ¿Sale? Este ya tiene derrame pleural, ya si se dan cuenta, el ángulo cosmofrénico derecho ya no se ve. Y este, pues obviamente, se ve bien. Este es uno de los que me conmocionó mucho porque es un pediátrico. Al colocarlo, no pudieron conectarlo bien los médicos y a la primera infusión con bomba se desconectó y lo peor es que lo conectaron fuera, ¿sí? Y el neumotórax que habías visto anterior. Entonces, ¿podemos tomar laboratorios? Sí se puede, ¿sí? Entonces, para tomarlos, no me gusta esta imagen, pero porque no tiene guantes. Ese es el error garrafal. Pero la técnica es buena, ¿sí? Tienes que tener guantes estériles porque todo esto se hace estéril. Guantes, a pesar de que solo se hace sitio, tú tienes que usar guantes estériles, gasa estéril. Al menos su servidora lo hace con alcohol isopropílico porque tiene que limpiar esta vía, porque ahí va a ir conectado la jeringa para extraer. Entonces, lo desinfectas, extraes la heparina, que son 5 mililitros. Yo llego a extraer hasta 8 por si queda algún residual por allí. Se desecha y ahora sí extraigo mi muestra, la que necesite. Posterior a extraer mi muestra, ya hago mi lavado con fisiológica, mi push top y ya dejo listo mi catéter. Bueno, para tomar hemocultivos también debemos de saber cómo tomarlos. Y cultivos de punta de catéter. Lo ideal es llevarlo en estos dispositivos, ¿sí? Son medios de transporte para cultivo, que son los ideales, ¿sale? No los lleven en esto. Si llegan a llevarlos, por favor, llévenlos rápido. ¿Por qué? Porque el ambiente los contamina. Disculpen, el ambiente contamina mucho. Estos no son ideales, vaya, ¿sí? Entonces, cuando nosotros retiramos catéter, cortamos 5 centímetros con un bisturí o una tijera estéril y lo llevamos a análisis. En los hemocultivos, dependiendo del tamaño del paciente, si es un niño, solo 3 mililitros, y si es un adulto, de 3 a 10 mililitros. Y hay unas ampolletas de Bacter, esas son ideales para hemocultivos. Se extraen 5 mililitros del, del sitio donde vas a tomar tu hemocultivo, lo desechas y ya ingresas tu sangre que acabas de tomar. Ahora, para el sellado del dispositivo,
Tenemos que lavarnos las manos, usar todo el EPP, hay que usar asepsia en los frascos de farina con alcohol isopropílico y asepsia en el puerto donde se va a inyectar, ¿sí? Y tenemos que aforar la farina. 1 mililitro de farina por, un, por 1000 unidades, ¿sí? De farina de 1000, perdón, de 9 mililitros de fisiológica, ¿sale? Para tener 10 unidades, ¿sí? Que vamos a administrar, ¿cuánto? En los lúmenes de catéter se administra de 1 a 5 mililitros. Mi recomendación, al menos su servidora eso hace, por cada lumen administro 2.5 mililitros por lumen, ¿sí? En un puerto yo administro 30 unidades, o sea, 3 mililitros. En un adulto, en un pediátrico solo 1 a 1.5 mililitros, dependiendo la edad del pediátrico. Los de 1 año hasta 5 le administro 1. Mayor a 5 ya administro 0.5 y mayor a 8, ahora sí, administramos 3, porque son catéteres 7 French, ya podemos administrar 30 unidades, 3 mililitros. Lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. Si nosotros pudiéramos orientar al personal, ok, es estudiante, es pasante, es novato, ok, pero nosotros debemos de supervisar realmente que lo hagan. Sí, sí, hazlo. Sabemos que muchos son capaces de hacerlo y lo hacen, pero a veces la técnica no es la adecuada. Nosotros como profesionales no podemos decir hazlo, debemos de supervisar y decirle cómo hacerlo, por qué hacerlo, porque todo mundo puede hacer, pero no saben el por qué. Entonces, nosotros, este es un pasante, y sinceramente el pasante al menos conmigo, tenemos que capacitarlo, tenemos que enseñarle. Y si me dice bien las técnicas, si me dice todo lo de que debe de saber, ahora sí puedes agarrar paciente. Mientras no, ¿sí? Entonces al pasante mínimo le hubiera puesto unos guantecitos porque está tocando un dispositivo que el riesgo de infección al torrente sanguíneo se eleva. ¿Sí? Y el porcentaje aquí aumenta al 50% de acuerdo al estudio Robin, ¿sale? El estudio de vigilancia epidemiológica hospitalaria. Y la norma oficial mexicana que nos rige a todos, son un montón de normas, pero aquí, pues obviamente en el expediente clínico debemos de hacer nuestros registros, debemos de conocer las normas 04, la 010 para el control de VIH, la 011 que nosotros lo usamos para criterios para la atención de los pacientes en etapa terminal y cuidado paliativo. La 019 que nos rige a nosotros como la práctica profesional de enfermería. La 022 que nos instruye en las condiciones cómo vamos a dar la terapia de infusión, control epidemiológico y la vigilancia de infecciones a la atención a la salud. ¿Sí? La 087, el manejo del RPBI, porque debemos de saber dónde vamos a desechar las agujas, la sangre, dónde vamos a desechar, en qué contenedores, ¿sí? Y el manejo de hemocomponentes. Y vamos a recalcar aquí las normas oficial mexicana, la 022 de la Secretaría de Salud a 3/2012, perdón, que nos dice que en el apartado 5 ¿qué características debemos de tener el personal de la salud para aplicar este tipo de terapias? Pues bueno, para empezar, esa persona debe de contar ya sea técnicos o licenciados o posgrados, maestría, aquel profesional con cédula profesional y aquella persona que tenga conocimientos de anatomía, fisiología de piel y sistema vascular es una persona apta. ¿Sí? Entonces yo les recomiendo que a pesar de que nosotros seamos estudiantes, seamos pasantes, seamos profesionales, debemos de conocer anatomía, fisiología, para que nosotros tengamos ese cuidado al paciente. ¿Sale? Las situaciones, pues obviamente debemos de cumplir lo que nos dice la norma oficial. No solamente la ley, todos debemos de conocer el manejo de terapia de infusión porque nosotros somos cargo del paciente y debemos de tener nuestro paquete de estrategias para evitar una infección al torrente sanguíneo. Lo importante y lo que siempre nos recalca calidad es el lavado de manos. Lávate las manos, nos supervisan, estamos en sombra. A ver, ¿te lavaste las manos? Sí, ¿verdad? No. ¿Con qué te lo lavaste? ¿Con jabón?
o con gel, o con qué lo lavaste, con estericida, cuánto tiempo. Es importante saber eso. La asepsia de la piel. Hacemos una buena asepsia cuando hacemos una buena punción al paciente. Cuidado central, lo hacemos bien. Y realmente uso la barrera de protección. Es que nosotros no tenemos todo el equipo y es que no tenemos, nos sirve el autoclave y es que, bueno, podemos usar alguna bata no estéril, pues como no tenemos más. Dicen que hay que trabajar con lo que hay, pero lo ideal es tener todo nuestro EPP, ¿sí? Retirar vías y conexiones que no necesitemos. Si el paciente no está usando ninguna vía, hay que hacerle sellado de parida, siempre y cuando se va de alta, si son ambulatorios. Si son pacientes que están en el hospital, la norma también nos dice que ya no se debe ser sellados de parina, se debe lavar el lumen con fisiológica por turno. Pues por turno tienes que hacerle sus lavados. Pero si no vas a tomar muestra ni nada, muchos dicen, no, pues no le vamos a tomar muestra. Y si llegan a tomar muestra, por eso son los lavados con fisiológica nada más. Vigilar el sitio de inserción, capacitar al personal, que sí es muy difícil capacitar al personal, demasiado difícil. A veces llega a ser el personal muy renuente, pero es necesario exhortar al personal que debe de estar al 100 para la atención a nuestros pacientes y evitar alguna lesión o algún problema con el paciente y evitar que ese paciente tenga una amputación. Bueno, esta es la bibliografía. Les recomiendo la guía de práctica clínica, ¿sale? Los protocolos estandarizados, ¿sí? Y bueno, hay que prolongar la vida, es la meta de la medicina moderna. Pues hay que recordar que pues eso es lo que nosotros hacemos, dar la calidad de vida lo más posible al enfermo y darle ese cómo. Muchas gracias.